Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse en esta charla que me emociona muchísimo porque además evidentemente es el final de una trilogía, pero más allá de esto yo no quiero hoy ser tan técnica. Empecemos porque el nombre está bastante técnico y espero hoy traer como ejemplos o de una manera más didáctica conversar con ustedes. Es una trilogía en la cual vamos a terminar de hablar de autismo. Llevamos todo el año reuniéndonos una vez al mes para hablar de un tema diferente desde la neurodiversidad. Y las últimas dos charlas fueron de mitos y verdades del autismo. La otra fue sobre acompañamiento y en este caso uno muy específico que se llama intervención para el desarrollo de las relaciones. Les cuento un poco, antes de arrancar, una breve historia. Esta es una modelo de intervención americano que se inventa literalmente, aquí está el libro, que se los voy a recomendar, el doctor Steven Gunstein. Y llegó a mí de una manera muy bonita, a través de la psicóloga de mi hijo, y una consultora de RDI vino a mi casa y cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida mostrándonos que hay otra manera de ver el autismo, de acompañar al autismo, sobre todo de vivirlo, de abrazarlo y de adquirir una enorme calidad de vida. Entonces, hoy les voy a hablar desde mi experiencia, no tanto desde la teoría. Y esta es una intervención que habla netamente de la comunicación y del estar conectados. Entonces, voy a arrancar con lo siguiente. Les voy a comenzar leyendo un cuento. Un cuento que espero que todos consigan. Yo creo que se consigue en cualquier librería y si no, pues vemos cómo lo buscamos o por Amazon lo pueden conseguir. Se llama Por cuatro esquinitas de nada. Un libro que probablemente no tiene desde su origen nada que ver con el RDI, pero que cuando yo lo leí dije, no puede ser que un escritor o una escritora hubiera escrito un cuento del RDI. Y sé que no están unidos, es una pura casualidad. Entonces voy a leer el cuento. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Eso es lo que nos pasa cuando tenemos autismo. Cuadradito está triste, le gustaría mucho entrar a la casa grande. Entonces se alarga, se retuerce, se pone boca abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Paréntesis, le hacen una cantidad de terapias y una cantidad de cosas para quitar estas comorbilidades del autismo, ¿no? Que se porte juicioso, que no haga estereotipias, que ponga atención, que no se sobreestimule visualmente, que no se sobreestimule táctilmente, que pueda escuchar, que se comunique bien. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, le dicen a Redondito. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dice Redondito. Imagínense, eso nos pasa a veces, ¿no? Como, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué le quitamos? ¿A dónde qué chamán, médico, brujo le quita, le cambia, ¿no? Para que cambie. O no, dice Cuadradito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reunieron en la sala grande, hablaron durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces recortan cuatro esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande, junto a todos los redonditos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuando llegues a una bifurcación en el camino, tómala. Justamente esto fue lo que me pasó. Yo había hecho con mi hijo de todas las maneras para volverlo redondito y evidentemente miles de terapias que hicimos funcionaron. Claro que sí, pero todo cambió en el momento en que decidimos verlo desde otro lugar. ¿Por qué hice con mi hijo RDI? Porque desde ahí comprendí el autismo. De verdad, por fin lo entendí. Imagínense, Antonio debía tener unos 10 años cuando lo entendí. Y yo trabajaba con niños con autismo, yo tenía un jardín infantil, pero realmente lo entendí desde el RDI. Porque comprendí cómo era el de mi hijo, o sea, que era diferente al de los otros niños.
porque me empoderó y dejé de pensar que eran los otros los que tenían que hacer cambios en mi hijo o mi hijo tenía que hacer una cantidad de cambios y me di cuenta que la que tenía que cambiar era yo. Le apunté a los verdaderos objetivos. Dejé de preocuparme porque repitiera las cosas, porque hablara raro, porque tuviera movimientos raros, porque alineara las cosas. Y porque esta terapia, a diferencia de todas las demás, esta sí incluye a todos. Y aprendí que hay una meta detrás de la meta, que más allá de que deje de hacer así, o más allá de que repita, o de que hable más, porque pues mi hijo a los 3 años no decía ni una sola palabra, lo que me interesaba y lo que finalmente entendí es, yo tengo que proyectarme un niño de 50 años que tenga una buena calidad de vida, sabiendo que además, como lo hemos visto en las otras 2 charlas, la rata de suicidio es altísima. Preparar a los niños con TEA para un éxito en la vida real, allá afuera, en el jardín, en el colegio, ojalá en la universidad, ojalá en un trabajo, ojalá con una pareja. Y ahí me cambió la perspectiva. Sabemos, digamos que, y un poco retomando lo que vimos la vez pasada, y lo tengo que retomar porque seguramente de las personas que están hoy acá con nosotros, algunos no vieron el video 1 y el video 2, o la charla 1 y la charla 2. Entonces lo retomo. Una forma simple de definirlo es que es una condición neurológica con la cual nacemos y nos morimos. Y ese desorden neurológico significa que hay una baja conectividad en unas áreas del cerebro y una altísima conectividad en otras áreas del cerebro, que afecta la calidad de vida de la persona con TEA. Pero para comprender el autismo, tenemos que comprender que a diferencia de muchas cosas que leemos en el DSM-5, y voy a poner un ejemplo, no sé, incluso la esquizofrenia o un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, en este caso hay muchas peculiaridades y es de verdad que hay un abanico enorme de diferencias. Entonces voy a comenzar hoy no para definir el autismo, sino para definir cómo el RDI puede abordar diferentes personas. Voy a hablarles de una niña, Emily. Esta es una niña hipotética. Una niña con autismo, pero miren la descripción de ella. Es una niña absolutamente hiperverbal. Habla y habla y habla y habla y hace contacto visual. Entonces yo llego a un parque y me encuentro a Emily y me coge de la mano y me dice y me empieza a hablar y me empieza a hablar y me empieza a hablar, pero me doy cuenta que me habla como si yo fuera un instrumento para que ella logre su fin. Ella no le importa que yo soy Juanita o que yo sea Lucía o Pedro. Ella ella me necesita a mí para un medio. Es una comunicación absolutamente instrumental. Yo soy como un actor de reparto en su vida. Y es más, es tan verbal que repite hasta 5 veces la misma cosa. Ella quiere que yo juegue con ella, pero ella me pone sus normas. Y cuando yo trato de imponerle una, empieza a tener que tener el control. Y como que se empieza a molestar y me empieza a manejar muy bien hasta que ponemos las normas que ella quiera. Ponemos las normas que ella quiera y si ella falla, adivinen qué, se frustra enormemente y o me hace una pataleta o la otra es que se retira y se retira bien brava, como que entonces yo me salgo de acá. Si no logra esos mismos autoestándares que se pone, sale del juego. ¿Saben qué pasa con Emily? Tiene unos papás que están absolutamente agotados, sienten que ella tiene una energía incalculable, pero pasa una cosa además, le va súper bien en el colegio. Entonces es una niña que pasa desapercibida y es de la que dicen, pero es súper inteligente, es la líder del curso, habla con todos, pero tiene una comunicación estática. Esta niña tiene autismo. No quiero con esto ser irresponsable en que ahora esta descripción se les aparece a algunos de sus niños en el salón o un hijo de ustedes y van a decir, oh, por Dios, no. Llevamos 2 charlas antes en las cuales vimos todas las características del autismo, que también las tiene ella. Seguramente tiene hipersensibilidades o temas táctiles, olfativos, gustativos, etcétera, y rigidez de pensamiento, etcétera, temas de comunicación, pero en el caso de ella es hiperverbal. Ahora conozcamos a José, de 10 años. José, de 10 años, está en el mismo parque, pero está sentado en una mesita pintando. José lleva 8 años en terapia de lenguaje y en terapia de entrenamiento de habilidades sociales y modificación de la conducta. O sea, lo está haciendo súper bien. Claramente tiene un diagnóstico de autismo. Pero cuando yo entro al salón donde él está, él se ve absolutamente concentrado y no le interesa si yo estoy ahí o no estoy ahí. Pareciera incluso que no me ve. Yo soy como un mueble más. Pero cuando me acerco y de repente me tropiezo contra una mesa, como que él ya mira, me hace contacto visual y continúa y sigue pintando. Yo sigo por ahí rondándolo y él de pronto me sonríe y me hace contacto visual, pero no quiere interactuar conmigo. Yo no le intereso. No trata de controlarme a mí. Él está bien entrenado.
no trata de controlarme, sigue jugando y de repente yo comienzo a brincar y él me imita. Y de repente le quiere hacer lo mismo, pero vuelve a su pintura y de repente se queda mirando un punto fijo en la pared. Y vuelve y me mira y me dice, hola, y sigue pintando. Se comunica, está bien entrenado, hace contacto visual. Pero José, de 10 años, tiene autismo. Quiero presentarles a Pedro. Pedro de 6 años, que es un chiquito que está en el mismo espacio físico, pero resulta que no le habla, no tiene una sola palabra, no habla absolutamente con nadie, ni con sus papás. Sus ojos van de lado a lado y cuando ve las pelotas se va donde las pelotas y de repente se va para el parque y empuja un poquitico el columpio y parece absolutamente desorganizado en su juego. Y yo paso por ahí y como que ni me ve, pero de repente cuando yo le hago contacto visual a él de repente pega un grito y se va detrás de su mamá, pero por 30 segundos. Y a los 30 segundos, otra vez desorganizado, se va y juega con el columpio, con el rodadero, con la pelota, con la arena, de manera desorganizada, sin un propósito en ese juego, sin un propósito de engancharse con nadie. Y vuelve y me mira y vuelve atrás de la mamá. Pedro también tiene autismo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una cantidad infinita de maneras de ser dentro del TEA. Pero el RDI, y desde estudios científicos, lo que sí identifica el RDI es que universalmente hay algo común en todos los niños y es la deficiencia en las funciones neuronales dinámicas. Suena rarísimo, pero hoy vamos a aprender esto, funciones neuronales dinámicas. Es decir, vamos a hablar de inteligencia dinámica y de inteligencia estática. Digamos que básicamente lo que los científicos plantean es que este cerebro tiene baja complejidad. Eso hace que no utilice todos los recursos mentales. Cuando yo soy dinámico en mi cerebro, utilizo muchos recursos mentales para resolver un solo problema. Utilizo el pasado, el presente, el futuro. Alcanzo a sentir, a compararlo con lo que pienso. Teoría de la mente, puedo pensar que el otro está pensando. Todo eso es muy dinámico. En el caso de un niño con autismo, no hay de esto. Y tiene un problema con el filtro y la priorización. Entonces hay una alteración en la resolución de problemas. ¿Eso cómo lo manifiesta? Lo manifiestan o lo vemos en la pérdida de motivación social, porque no hay nada más dinámico que una relación con el otro, que el encuentro conmigo mismo y que el encuentro con el otro. Entonces yo que veo es como una separación emocional, una falta de intención de participar. Acuérdense que el segundo que vimos está entrenado y ha aprendido, pero naturalmente no hay como este motorcito donde yo me quiero vincular al otro, porque está restringido mi propio autoconocimiento, lo que necesito de mí, el conocimiento del otro, en lo que el otro siente y por lo tanto esos procesos dinámicos de entrar al mundo. Yo lo voy a ir explicando con más ejemplos, tranquilos. Retomo una de la charla pasada que habla que además hay características asociadas. Cuando yo hablo de me entrenaron, es que tiene un perfil de habilidades disparejo, entonces puede ser muy hábil verbal, pero no tan bueno motrizmente. Puede tener la parte cognitiva muy superior o tener dificultades intelectuales. Puede tener dificultades en el lenguaje, no hablar o puede hablar mucho. Puede tener problemas para la adaptación. Alteraciones en la modulación sensorial, dificultades motoras, problemas de conducta, problemas de habilidades en el juego. ¿Y qué nos pasa generalmente con otras dinámicas o con otras terapias? Que si nos imaginamos un árbol, nos vamos a las flores. Yo voy a trabajar la alteración de modulación sensorial. Claro, hay que hacerlo, pero esa es la flor. Yo voy a trabajar la dificultad motora. Claro, hay que hacerlo, pero esa es la flor. Voy a enseñarle a jugar. Claro, pero esa es la flor. ¿Y las ramas? ¿Y el tallo? ¿Y la raíz? El RDI nos dice, centrémonos en la raíz. ¿Cuál es el origen? Que este niño no tiene algo que ellos llaman agencia personal. Es decir, ¿se acuerdan el contrato de agencia? O mejor dicho, cuando hay una agencia de carros, ¿cierto? Que vende carros, él es agente en vender esos carros que de pronto son de marcas de otras personas, o son marcas de Toyota, por decirlo, pero yo soy agente debo promocionar, debo movilizar, debo vender, debo sacar al mercado. El origen aquí, o lo que plantea el RDI, es que no hay desarrollo de la agencia personal. ¿Eso cómo pasa? Pasa porque los primeros 6 meses de vida, el bebé tiene un primer impulso de estabilidad.
a mí que me alimenten, me arrunchen y me duerman y me consienten. Pero a los 6 meses hay un segundo impulso de búsqueda de crecimiento, donde yo lo que quiero es salir al encuentro con el otro. Y hay una motivación intrínseca de aprender, porque el cerebro está diseñado desde la inteligencia dinámica a me interesa lo diferente. Eso no pasa en un niño que nace con autismo. En un niño neurotípico, el bebé proporciona esa energía y los padres, ¿qué hacen? Dirigen esa energía como en un cohete. En un niño con TEA no inicia esa interacción. Pero puede que pase desapercibido los 6 meses, 10 meses, año y medio, pero a los 2 años y medio, 3 años, cuando yo ya me estoy queriendo comunicar de lo que estoy sintiendo, digo, claro, me dice yo quiero jugo, pero no le parece interesarse tanto en jugar conmigo. Quiere jugar, pero de pronto no conmigo, ¿cierto? Quiere jugar, pero de pronto no por turnos, no quiere trabajar en equipo, no se quiere coordinar conmigo. No hay tanta intención del estar en esta danza comunicativa conmigo. Hay poco esfuerzo por interactuar con el otro. No significa que no interactúe, porque entonces tenemos este mito que vimos la vez pasada de que están como enconchados. No, si yo quiero jugo, un niño a los 3 años puede decir, dame jugo, o esto me molesta, o quítate, pero es utilitarista, es estático. ¿Y eso qué pasa? Empieza a haber un desenganchamiento en la relación entre los papás y ese bebé. Y empieza a haber una disminución en la expresión emocional. Porque si yo veo que es un bebé que no me busca, pues yo no tengo ese motor. Entonces, como no hay respuesta a lo que yo le doy, pues ese motor se empieza a apagar y apagar. Y no se alimenta este ciclo espectacular de la relación de guianza, donde los padres proporcionan una dirección muy productiva de esa energía del bebé, de ese bebé que hace o estira la manito, o pica el ojo, o dice, te necesito. Pero como no me están buscando tanto, yo empiezo como a distanciarme. ¿Y saben qué? Yo nunca hubiera notado que eso me pasó a mí. Pero me pasó. Yo me sentía la mamá más dinámica, la mamá que jugaba todo el día pendiente de mi hijo. Claro, pero cuando yo empecé, cuando me evaluaron mi relación de guianza, se dieron cuenta que si yo tenía que armar esta matrusca, yo le decía, muy bien, Antonio, siguiente. Muy bien, Antonio, siguiente. Muy bien, Antonio. Todo era muy estático, pero yo no le decía cosas como, me encanta. ¿Me la prestas? Eso es dinámico. Entonces, miren lo que pasa en una relación fluida cuando tenemos padres neurotípicos, perdón la palabra porque sabemos que todo el año llevamos hablando de que no hay neurotípicos, pero en padres neurotípicos y en niños neurotípicos, el padre neurotípico tiene un rol de crecimiento permanente, emociona a ese niño. El aprendizaje se da de una manera absolutamente espontánea porque ese papá está en este vínculo permanentemente, porque el niño neurotípico está motivado intrínsecamente por aprender, además porque pierde el interés con lo que es repetitivo y quiere algo nuevo. El niño con TEA, ¿no? A él le gusta lo conocido y le disgusta lo desconocido, ¿vale? Hay mucho interés por actividades nuevas y es capaz de pedir ayuda, pero se frustra mi relación con mi bebé o con mi niño de 2 años o de 4 o de 10 años cuando este papá ve que hay algo que no me conecta con él. Entonces, como yo me frustro y no funciona, me siento un papá inseguro. ¿Y qué pasa? Parece que mi bebé no se deja guiar, entonces yo no sé qué tengo que hacer, entonces yo lo entrego, lo delego a una cantidad de terapias, que ese otro experto, ese terapeuta, ese psicólogo, ese fonoaudiólogo, ese neuropsicólogo, ese terapeuta ocupacional, haga, y yo me desempodero. Y ese niño con TEA, ante la incertidumbre de los cambios, pues no quiero, y me retraigo aún más, porque esta incertidumbre me angustia, entonces yo me aíslo un poquito más. Su comportamiento de acciones, digamos que quiere permanecer en todo igual para poderme adaptar. Hay interés en actividades iguales, ¿sí? Y no se crean tantas memorias exitosas. Y eso fractura la relación de guianza. Y ustedes dirán, no puede ser, a mí no me pasa, yo no veo que eso pasa a los papás están pendientes. Sí, pero una cosa es yo estar pendiente y jugar con mi hijo y otra cosa es tener una relación estática de preguntas cerradas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Jugamos? Ok. ¿Armamos un Lego? No hay nada más estático que un Lego. ¿Armamos un rompecabezas? Porque ahí lo vemos súper funcional. Pero se fractura esa relación, digamos, en donde yo
te lanzo a los desafíos, donde te exijo un poquito más. Y aparece una desesperanza, porque yo empiezo a decir, pero es que mi hijo se ve muy inteligente, resuelve problemas, es capaz de armar un Lego complejísimo, un rompecabezas, juega perfecto ajedrez, sabe leer y escribir. Pero es que el adulto tiene que buscar el equilibrio entre lo estático, que es la lectura, lo estático, que es un rompecabezas, y lo dinámico, que es decirle, ¿cómo crees que me siento? ¿Será que este es un momento adecuado para hacer esta pregunta? ¿Será que mamá quiere en este momento un abrazo o mamá quiere descansar? Yo necesito una subjetividad dinámica. Entonces esto nos lleva a hablar ahora sí de inteligencia dinámica y de inteligencia estática. Vamos a ver primero qué es cada una. En las funciones neuronales dinámicas es como trabajar en el equipo como en una orquesta, donde hay un director de orquesta que es mi prefrontal, mis funciones ejecutivas, que van determinando, yo necesito en este momento que hay algo nuevo, que mi amígdala no se sienta en amenaza y no se vaya para atrás a mi zona reticular a huir o a atacar, sino más bien a resolver el problema de manera autónoma gracias a mi prefrontal. Y permitirle también de pronto a mi giro del cíngulo interpretar qué es lo que está pasando, por qué me estoy sintiendo así. Y eso es dinámico. La inteligencia dinámica. El desarrollo de la integración neuronal depende de qué? De experiencias. Entonces ahí miren lo que pasa. Se rompe el ciclo entre que, como puede que se rompa la relación de guianza, yo no tengo tantas experiencias dinámicas. Entonces, ¿qué? No desarrollo mi inteligencia dinámica. En otras palabras, se desarrolla solo cuando el cerebro está desafiado en tipos específicos de experiencias de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que los científicos creen que los fundamentos neuronales de la inteligencia dinámica se construyen cada segundo mientras yo juego en miles de experiencias coreografiadas entre los papás y los hijos, en esa nutrida relación de guianza. Ahí se da, a través de intercambio de experiencias, de practicar un dominio, de explorar, de tener referencia social, de ver cómo lo hace el uno, cómo lo hace mi hermana, mi papá, mi mamá. Voy a hacer unas galletas, pero yo no cojo la masa y hago así, sino que yo de repente veo cómo hace mi papá la galleta y mi hermana, y miro la mía, y tengo referencia social. Y exploro, y cojo la de mi hermana, y mi hermana me dice, no lo hagas. Y entonces yo me freno, y veo y me conecto, a ella le importa. Entonces yo vuelvo e intento, y ella me dice, no quiero. Uy, teoría de la mente, no quiere. Algo pasa en la mente de ella que es diferente a mi mente. Y la observo, y me corregulo, porque hay un ambiente que en medio de esta coreografía coordinada, donde coparticipamos, desarrollo inteligencia dinámica. ¿Qué significa esto? Que justamente en la cotidianidad es donde se mezclan espontáneamente el pensamiento dinámico y el pensamiento estático. Entonces, fíjense, la terapia está en casa. La terapia está con mis principales educadores, con mi papá y con mamá. Imagínense si además RDI lo aprenden los maestros y aprenden a comunicarse y a conectarse adecuadamente. Hoy vamos a aprender cómo. Pero tenemos que darnos cuenta que la responsabilidad ya no es en el afuera. Y la responsabilidad, como en el cuento, no es solo de mi hijo y le voy a cortar las punticas para que sea redondito, sino como yo en la charla pasada que vimos cómo le pavimento esa autopista para que ese niño se sienta exitoso cuando tuvo un poquitico de angustia ante la novedad, y una vez esa experiencia exitosa, le exijo un poquito más. Y le hago una pregunta abierta. ¿Quién crees que está tocando la puerta? No sé. Tratemos de imaginar. No sé. ¿Será tu tío? ¿Será el domicilio? ¿Será el perro? ¿Y si ven cómo me demoro? Porque mientras yo me demoro y hago pausas, el cerebro comienza a conectarse por todos lados para tratar de ¿qué? Traer memorias del hipocampo, traer memorias del prefrontal, para tratar de sentir, oler, para tratar de recurrir a otros momentos, y eso es dinámico. Y ese equilibrio lo tenemos que lograr entre la continuidad que hablábamos la vez pasada de el ambiente estructurado, el salón ordenado, el horario, el hábito. ¿Se acuerdan que todo el tiempo hablamos de que tenemos que tener un mundo estructurado para un niño con TEA? Bueno, pues RDI nos dice, perfecto, hagámoslo, pero vamos con esto, con esta autopista pavimentada, ahora lo vamos a flexibilizar.
porque yo no puedo tener un niño anticipado a los 18 años. O anticiparle a mi marido, bueno, hoy voy a enviar el menú, mi amor, ¿cierto? Hoy no va a ser pasta, hoy va a ser carne, porque es que el señor tiene 40 y tiene autismo. No, 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 él tiene también que dinamizarse, ¿vale? Entonces miremos que la inteligencia estática, donde nuestros hijos con TEA son espectaculares, donde aprenden perfecto las reglas, los procedimientos, las fórmulas, tienen una excelente memoria, asocian detalles, el procedimiento, la secuencia, el rompecabezas, desempeñar acciones que se asocian a problemas específicos. Entonces yo tengo una receta para hacer una torta y es idéntica, la hago perfecto. Si yo voy a aprender matemáticas, fácil. Ordenar mis juguetes, fácil. Lavarme los dientes, incluso despejando lo sensorial, fácil. Es un procedimiento, un protocolo. Seguir un horario, fácil. ¿Cierto? Cantar unas canciones, fácil. Aprenderme las capitales y los departamentos de mi país, fácil. Solución de problemas blanco y negro. Entonces tengo dos caminos. Por este me caigo, por este no me caigo. Ay, pero tan inteligente el niño, mire que él no corre peligro, no se acerca a esto donde puede, tan inteligente. Claro, pero es que eso es estático. Se comunica y perfecto, dice una cantidad de palabras, pide favores, responde preguntas, sigue reglas, hace unos legos espectaculares. En cambio, la inteligencia dinámica es como manejar un velero. Al mismo tiempo, cuánto pesa mi cuerpo, para dónde va el viento, cuánto pesa esta máquina, cómo me inclino, es el día, no es el día, tengo dolor de estómago, no tengo dolor de estómago, eso es dinámico. Lo que hacemos con lo que sabemos en el mundo complejo, interconectado y de continuo cambio. Entonces un niño de pronto en el mundo virtual, con autismo, le puede ir bien, porque está solo en su salón conectado con el profesor y le borraron las otras imágenes de sus compañeros. Eso es estático. Pero yo lo tengo que dinamizar, porque ese niño va a llegar a un salón donde le entra el rayo de sol y donde hay un amiguito que habla mucho y una mesa que además tiene choneta y entonces se le mueve la mesa. Pero además la profesora me está dando una instrucción sin hacerme contacto visual y sin contenerme, sin conectarse. Entonces yo tengo que lidiar con el sol, lidiar con el muchachito que habla duro, la voz de la profesora, la instrucción. Y no comprendo, porque no puedo filtrar la información. No sé qué está primero o segundo, si es la mesa lo primero que tengo que resolver o es la información que me están diciendo, taja el lápiz para poder escribir lo que te voy a dictar. O para de jugar que ya está servida la comida. Sí, pero es que yo oigo que mi papá está en una conversación en el celular, ¿cierto? O está prendida la televisión o está oliendo a frijoles. Filtrar información es dinámico. Manejar cambios continuos. Vamos a ir a un restaurante y resulta que el restaurante está cerrado. O nos vamos a demorar 1 hora de aquí a la finca, pero es que resulta que hay un trancón terrible y nos vamos a demorar 3 horas. Eso es dinámico, no lo podía prever. Así que miremos Waze, Waze no es exacto. Es cuando hay problemas sin solución. Como hoy que atendí a una pareja que se está divorciando y me preguntaban, y cuando mi hijo me pregunte por tercera vez, ¿pero pueden volver? Y yo le contesté, no. ¿Pero pueden volver, papá? No. ¿Pero se pueden volver a enamorar, papá? No. Es un problema sin solución. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo le contesto a mi hijo, entiendo que es doloroso, mi amor. Y es frustrante que no tenga solución. Eso para un niño con TEA es muy difícil. En el mundo dinámico conecto el pasado, el presente y el futuro. En el mundo dinámico trabajo en equipo y me aguanto que el de al lado trabaja como yo no quiero, que el de acá me salta, que me toca esperar el turno, que me toca hacer de pronto la tarea que me pusieron y no la que yo quería, que me toca repartir funciones. Eso significa que el pensamiento dinámico es el sentido común, muchas veces. Por eso muchas veces no tienen sentido común. Mi hijo hace un ratico me decía, mamá, te necesito ya, a las 6 en punto cuando esto comenzó, te necesito ya. Y yo le decía, ¿ya cuando voy a comenzar una conferencia? Porque yo puedo decir ya que me esperen 10 minutos. ¿Es urgente? Me dijo, sí, sí es urgente. ¿Qué tienes que hacer? Me dijo, necesito corregir mi horario. Y le dije, ¿lo podemos corregir en 1 hora? Sí, ok. Eso es dinámico. Para el estático, lo necesito corregir ya, porque mañana tengo que ver cómo es mi horario nuevo para mi clase nueva. Tengo que flexibilizar mi pensamiento, saber que no voy a ganar en este juego, o mi papá hoy no va a llegar a la casa porque se fue de viaje,
o mi hermanita va a querer el mismo juguete que yo quiero, o el dibujo se salió y se rayó, o la hojita se rompió, o los carros ya no están en orden. ¿Mm? Es el funcionamiento ejecutivo, frenar, atender, tener buena memoria, es la inteligencia emocional. Entonces, fíjense los desafíos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el RDI? En el TEA, los niños pueden tener problemas de modulación sensorial o pueden tener problemas con la regulación y le pegan a los amigos, o pueden tener problemas comportamentales o pueden tener problemas de lenguaje, pero la base común en todos, es que hay un bajo procesamiento en los conectores neurológicos dinámicos, que se reflejan en la inteligencia dinámica y en la comunicación dinámica. La inteligencia estática es el IQ, es decir, lo que sabemos. La inteligencia dinámica es lo que hacemos con lo que sabemos. Si yo voy a pensar, y acá les puse un ejemplo como para decir, bueno, ¿y esto cómo es que es? Pensemos en, le tenemos que dar un regalo a mi pareja. Ustedes a su pareja, yo a mi pareja. Y tengo que pensar, ¿qué le voy a dar? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y tal. Tengo ideas dinámicas o procesos dinámicos y procesos estáticos. Voy a darles el ejemplo. Procesos estáticos es, ¿cuándo cumple Alejandro? El 29 de septiembre. ¿Cuántos años cumple? 52 años. ¿Qué le gustan? Los carros. Eso es estático. ¿Qué es dinámico? ¿Qué le di el año pasado? ¿Cómo está nuestra relación de pareja en este momento? De pronto me lo tengo que conquistar. Y le tengo que dar un súper regalo porque de pronto no estamos tan bien. Eso es dinámico. Tengo que ponerme de acuerdo con mis hijos para que de pronto compremos algo juntos o cada uno por separado. ¿Será que hablo con la mamá para invitarla? ¿Será que le parece chévere? ¿O será que más bien no invito a mi mamá porque la suegra le cae medio gorda? Todo esto es dinámico. Eso es difícil. Entonces miren este ejemplo. Un niño que de pronto no habla o no juega o es inflexible, ¿cierto? O tiene intereses restringidos. ¿Qué pasó? Que tiene un pobre desarrollo de las habilidades dinámicas. Esa es la base. ¿Y por qué no se ha desarrollado? Porque desde muy chiquito probablemente se nos rompió nuestra relación de guianza y somos papás que con ellos somos muy estáticos. Entonces ahora sí, porque son las 6:40, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo dinamizamos a este niño? La misión del RDI es restaurar a los papás en su rol natural como guías de sus hijos, es volver a los papás terapeutas. Y aquí me van a odiar muchos papás y muchos terapeutas, sí. No tenemos que estudiar psicología, ni neuropsicología, ni terapia ocupacional. Podemos aprender qué es autismo y podemos ayudar a nuestros hijos y convertirnos en los principales terapeutas de nuestros hijos de manera espontánea, 24/7, 365 días del año, haciendo que eso tenga un mayor efecto, porque los padres somos los principales arquitectos del pensamiento y de las emociones de nuestros hijos. Tenemos la herramienta más poderosa que se llama la comunicación. Y eso pasa todo el tiempo, a toda hora. Por eso se llama RDI, porque se trata de trabajar la relación. ¿Qué hace, qué hace al restaurar la relación de guianza? Yo como consultora o otros consultores que existen, ¿qué hacemos? Tratamos de que los papás aprendan, acepten y comprendan el autismo. Y ahí se nos van como 4 a 6 meses. Porque por más de que tengan un diagnóstico, no se ven los efectos hasta que yo no acepte y conozca el TEA específico de mi hijo. Y ahí nos vamos meses viendo videos, jugando con él, entendiendo si es que le falta monitorear el ambiente o si le falta flexibilidad de pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con la conexión? 2, aprender herramientas para ser guías. ¿Creando qué? Inventándonos enganchamientos. Entonces yo voy a la casa de la familia y digo, bueno, vamos a hacer un enganchamiento que es culinaria. Y vamos a preparar una receta en equipo. Ese es uno. Vamos a tender una cama. Vamos a guardar la ropa. Vamos a caminar por la calle. Vamos a jugar tiro al blanco. Pero todos estos juegos que parecen tan sencillos, vamos a poner la mesa. Lo hacemos con unas coreografías donde nos volvemos guías expertos. Transferimos responsabilidades a los niños. Entonces yo, por ejemplo, dentro de mi sobreprotección, yo era la que hacía todo por Antonio. Entre esas cosas, ni siquiera nunca había pedido un domicilio. Y una de las tareas que puso mi consultora fue, Antonio va a pedir el domicilio. Imagínense, eso es tan dinámico.
¿Cómo hago, mamá? Estático. Aquí está el celular. Vas a marcar donde dice domicilios tal. Marca. Y si me contesta un hombre y si me contesta una mujer, vas a sentir miedo. Eso es dinámico. Y cuando te digan aló, tú vas a decir, hola, quiero un domicilio. Estático, tú quieres ta. Dale. Y luego tú tienes que bajar y pagar. Voy a transferirle responsabilidades, creando memorias de éxito. Al principio lloraba y me decía, yo no voy a pedir y yo no voy a pagar. Hoy en día, pues es un muchacho que por supuesto baja, pide, hace, soluciona, compra, resuelve. Yo me acuerdo cuando era chiquita que en un restaurante él no era capaz de pedir ni la salsa de tomate. Y yo duré años pidiéndole la salsa de tomate. Hasta un día que yo le dije, vamos a ir juntos. Y fui un guía consciente. Y fui caminando y yo le decía, ¿tienes miedo, verdad? ¿Te late el corazón? Ok, vamos a practicar. Yo digo, hola señor, y tú después dices, quiero salsa de tomate. ¿Listo? Listo. Hola señor, y él decía, quiero salsa de tomate. Y el señor no lo oye. Entonces yo le digo, ¿qué hacemos? Eso es dinámico. Y él dice, no sé. Entonces le digo, pensemos. Y me demoro. Y de repente él dice, ¿le digo más duro? Sí. Hola señor, quiero salsa de tomate. Y así fue hasta que empieza a tener memorias de éxito y él se vuelve líder de su aprendizaje. El guía y los padres van por la meta detrás de la meta. Es decir, que la meta detrás de la meta es sintonizarme con mi hijo, coordinarme con él, como bailar. Con el autismo yo digo que es que los papás bailan merengue y el niño baila salsa. Ustedes que son latinos me entienden. En el autismo necesitamos bailar la misma melodía. ¿Cómo? Con economía de palabras, hablando muy poco, haciendo pausas. Un típico ejemplo que yo le doy a los papás es este. El niño tiene un vaso y dice, dame agua. Entonces yo cojo la jarra y yo hago esto. Y me quedo quieta. Y el niño hace así. Dame. Y yo hago esto. Y me quedo quieta. Y él me vuelve a decir, dame. En esas 2 veces que me dijo, dame, hubo incertidumbre productiva y hubo conexión. Es decir, él no sabía qué iba a pasar, pero me miró, me buscó con una intención, no tan utilitarista, porque tuvo que preguntarse, ¿qué pasó con mi mamá? Y yo le digo, estoy como lenta, ¿no? Y ahí trabajo un pensamiento dinámico. Le doy tiempo y genero una motivación intrínseca. Esto es clave en el RDI, se llama incertidumbre productiva. Ellos tienen miedo a la incertidumbre. Imagínense lo que estamos viendo en la pandemia. Estamos viviendo algo muy parecido a lo que ellos viven. Mi rol es darles seguridad para que se vuelvan una incertidumbre productiva. Entonces yo lo acompaño a donde el señor que tiene la salsa de tomate, le doy seguridad. Pero si él tiene incertidumbre y yo me quedo quieta, él se va a sentir amenazado y de pronto va a huir. O yo le puedo resolver el problema. Cualquiera de las dos son estáticas. La dinámica es acompañarlo, darle las palabras, impulsarlo, acompañarlo. ¿Para qué? Para que él desarrolle estas habilidades gradualmente, lentamente desde bebé, para que vaya solucionando problemas. Tenemos 3 grandes pilares o 3 grandes objetivos o 3 grandes fundamentos en el RDI. El primero es la corregulación. Yo me sincronizo y ajusto mis acciones con el otro. Entonces les voy a poner un ejemplo con esto y una actividad. Vayan caminando con su hijo, esposo, hermano, alumno o estudiante con autismo por la calle. Y de repente paren ustedes y se van a dar cuenta que si iban caminando y ustedes paran, él sigue. Porque no ha hecho el ajuste a lo que está pasando con el otro. Entonces, ¿yo qué le puedo enseñar? Este tipo de juegos con las manos, en donde yo acelero y de repente lo hago despacio y él se corregula conmigo. Ahí hay conexión. Si yo me conecto, todos mis circuitos dinámicos se conectan. Yo genero experiencias dinámicas en la relación con el otro, en experiencias coreografiadas, como cocinar galletas, como tender la cama, como servir la mesa, pero donde yo me sincronizo con que, por ejemplo, yo llevo el individual
y él lleva el plato. Entonces yo me quedo quieto. Él tiene que esperar a que yo ponga el individual y luego él el plato. Pero si él pone el plato primero, ahí no hay corregulación. No se correguló conmigo. Yo le tengo que decir alto o economía de palabras y le cojo el individual y le hago así. Y luego, y le digo, y ahí él hace y hubo corregulación. Si yo me sintonizo ahí, si yo lo corregulo desde mi propio cuerpo y comportamiento sin palabras, hay conexiones dinámicas. Ahí yo puedo resolver problemas, yo me sintonizo con el otro. ¿Qué tengo que tener ahí también? El monitoreo del ambiente. Miren este ejemplo. Cojan una cosa de dardos y hagan esto con su amigo, hijo, hermano o estudiante con autismo. Cada uno con un dardo al tiempo. 1, 2 y el niño contea, dispara, porque no monitorea el ambiente. Ese es el tronco del árbol. Yo tengo que tener corregulación y monitoreo del ambiente. ¿Para qué? Para no hacer esto. Porque si yo estoy monitoreando el ambiente, ya me voy a poder darme cuenta que algo pasa conmigo porque estoy conectado conmigo, porque ya estoy más dinámico. Y desde ahí sé que al otro de pronto le va a molestar. Pero yo necesito saber de corregulación, monitorear el ambiente. Yo observo el entorno y sé que, y yo le puedo enseñar a mi hijo eso todos los días. Cuando abro la ducha y le digo, vamos a entrar juntos. O me paro enfrente de la ducha y no la prendo. Hasta que él me dice, prende la mamá. Yo digo, muy bien, monitoreaste el ambiente. Muy bien, lo estás haciendo bien. O pone el individual, muy bien, monitoreaste el ambiente. O, ¿por qué te quedas atrás? Muy bien, monitoreaste el ambiente. ¿Vale? Si yo me corregulo y monitoreo el ambiente, puedo colaborar. Puedo trabajar en equipo. Yo jalo las sábanas de este lado, tú jalas las sábanas de este lado, porque ya hay una danza entre tú y yo. Ya nos comprendemos y nos corregulamos. Eso es haber generado un puente de comunicación consciente y eficiente. Me devuelvo a la comunicación instrumental. La comunicación instrumental implica simplemente que el otro es eso, un instrumento. Dame un jugo, léeme un cuento, tráeme, llévame. Puede haber un repertorio instrumental, es importante para enseñar comunicación. Claro, yo tengo que enseñarle palabras, por eso tiene que ir a la fonoaudióloga, pero por supuesto, claro, buenísimo. Y si no puedo tener comunicación aumentativa, importantísimo. Pero ojo porque puede ser la siembra para el desastre. Y tener un lorito como la niña que les mostré al puro principio, como Emily, que habla y habla y habla y habla, pero se está hiperestimulando verbalmente y no está coordinando lo que dice y no le importó, no se está corregulando, no está monitoreando el ambiente. Pero yo digo, es que Emily habla una cantidad súper inteligente. Es inteligente estáticamente, pero no está pudiendo monitorear que no quiero que hable más, que está interrumpiendo a sus amigos. No se interesa en los sentimientos ni ideas de los demás. Y esta comunicación no pasa por la corteza prefrontal. Requiere poca actividad neuronal. En cambio, la dinámica es toda una experiencia de integración neuronal. Es una comunicación en banda ancha. Y miren este ejemplo. ¿Por qué algunos niños con autismo no hacen contacto visual? ¿Por qué? Porque tienen que integrar una cantidad de cosas dinámicas. La voz, lo que está diciendo, la expresión de la mamá facial, los gestos, mi postura, el espacio físico, el contexto y mi prosodia. Es hiperestimulante, es muy dinámico. Entonces yo tengo que interpretar esta cantidad de cosas que hace esta mamá, que además hay mamás que se mueven mucho y hay mucho ruido en el ambiente y mucha expresión. Entonces ¿yo qué hago? Dime, ahora sí dame la instrucción. Entonces muchas veces yo le tengo que decir, cierra los ojos y escucha. La comida está servida en la mesa del comedor. Vamos a comer juntos, ¿vale? Pero yo tengo que llegar a hacer toda esta integración neuronal para que haya un dinamismo. Y miren, eso es tan importante. En la comunicación dinámica, pues yo tengo que interpretar una cantidad de cosas, pero el 55% son los gestos. Entonces, entre más prosódica yo sea, más le enseño a las neuronas espejo de mi hijo a poder interpretar las emociones del otro y a ser empático. Entonces yo tengo, dentro de las habilidades comunicativas que tengo que tener en el RDI, es aprender a hablar muy prosódico, donde cada vez que voy a leer un cuento y el cuento dice que me voy a tomar la sopita y la sopita está deliciosa.
Y eso hace que esos niños se estimulen mucho a nivel dinámico, porque ya entienden que significa que es delicioso. Antes solo le interesaba que fuera delicioso. El tono. El tono me muestra si mi mamá está brava o feliz, porque si mi mamá me dice, te quiero mucho, es diferente a decir, te quiero mucho. Es diferente a decir, te quiero mucho. O es diferente a decir, te quiero mucho. Para un niño con autismo es muy difícil porque él es literal. En todas me dijo que me quería mucho, pero yo no interpreté que estaba brava. Pero si yo soy prosódica y manejo tonos y manejo, por ejemplo, y le digo, te veo triste o te veo súper animado, él va a empezar a tener un tono también, porque las palabras solo son el 7%. Entonces, aquí el interés no es que un niño hable, y ese es el gran mito del autismo. Es que un niño se conecte, es que un niño se comunique, es que un niño se corregule, es que un niño monitoree el ambiente y trabaje en equipo. Ese es el tronco del autismo. Lo demás son las florecitas. Que las florecitas las tenemos que trabajar, por supuesto, pero si no trabajamos el tronco, el día de mañana tenemos niños que están teniendo estereotipias que se las tragan porque si no, no les dan un dulce, pero no tienen idea por qué lo hacen. Pero si yo sé y me conozco porque estoy más dinámico y sé que es que estoy alterado porque hay una luz que me altera, yo de pronto busco algo para estimularme visualmente de manera mucho más adecuada para el medio. Entonces, si yo antes le cogía el pelo a mi mamá todo el día y eso es incómodo y mi mamá no está entre el salón, pues yo descubro que llevando esta cosita al salón y si yo hago así, también me puedo regular. Entonces, no se trata de cambiar la flor o de quitar la flor, es decir, de quitarle el tema sensorial solamente. Se trata de que él se conozca, que es un proceso dinámico, que lo aprendo mientras juego e interactúo con papá y mamá en la cotidianidad. Concretamente, 5 estrategias de comunicación: economía de palabras, pausas, pausas, tonos, prosodia, sintonizarse con el ritmo comunicativo del niño, hacer más pausas o darle tiempo para procesar. Ahí me comunico. 3, reforzar la comunicación multicanal, tocarlo, mostrarle la carita, hacerle así, mostrarle, como veíamos la vez pasada, el listado de cosas que hay que hacer. Un diálogo en doble vía implica que yo no haga preguntas cerradas. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y te gustó? Sí. No, más bien la pregunta es, para meternos en la cama ahora, ¿has pensado qué cuentos vamos a leer? ¿Y quieres que hablemos o veamos cuentos de miedo, o veamos cuentos de suspenso, o veamos cuentos de hermanitos o de animales? Y lo ponemos como a dar un abanico de posibilidades. ¿Recuerdas cuáles leímos ayer? ¿Cuáles no te gustaría repasar? ¿Y quieres que seleccionemos unos que tengan que ver con lo que le está pasando a tu hermano? ¿Qué tal eso tan dinámico? Y ahí él tiene que hacer un input, y es decir, ¿cómo se está sintiendo mi hermano? Ah, ¿no te has dado cuenta? No. Ah, es que he visto a tu hermano como achicopalado, si ves que los ojitos a veces están como así, y le he visto escurrir lágrimas. Ah, sí, yo también lo he visto. Ah, ¿qué crees que signifiquen esas lágrimas? Y tengo una comunicación de doble vía. Y reducir esta comunicación que tenemos tan directiva, a más declarativa. Noto que es momento de almorzar. ¿Almorzamos? Y no almorzar. La meta detrás de la meta, nuevamente repito para ir terminando, es la agencia personal. Es este bebé, este niño, este joven, este adulto que busca ser un aprendiz, que busca conocer el mundo porque ya no le tiene tanto miedo al mundo, porque el mundo ya no es tan amenazante. Y no es tan amenazante porque lo dinámico lo puedo manejar, porque mi cerebro ya es más dinámico. ¿Cómo? Porque ya tengo más autoconciencia, porque además soy consciente de que hay un otro y lo puedo atender, o los dos podemos atender lo mismo en una atención conjunta, porque puedo monitorear el ambiente y saber que en este momento no es propio lo que voy a decir, o no es propio brincar, o no es propio hacer así. Y tengo una motivación intrínseca por aprender otra cosa diferente a los carritos así paraditos, o en los barcos igualitos, porque me da curiosidad el mundo. Y así puedo colaborar, así puedo ser flexible, así puedo autorregularme.
porque me conozco y porque sé que todo comportamiento mío va a tener un impacto en el otro y eso me va a permitir fluir de manera más flexible y saber que la vida no es estática. Voy a poner un ejemplo. Un pensamiento dinámico es que los días fiesta, los lunes fiesta, los restaurantes no están abiertos. Para un niño con TEA, tiene que estar abierto el lunes. Pero si yo le hago la pregunta, ¿tú qué crees que va a pasar un lunes fiesta? ¿Qué estará haciendo la persona dueña del restaurante? ¿Tú qué estás haciendo un lunes fiesta? Descansando. ¿Qué estará haciendo el señor del restaurante? Ay, descansando. Y si el señor está descansando, ¿habrá alguien que lo atienda? Todos están descansando. Un ejemplo que a mí me encanta fue un día que la mejor amiga de mi hijo le escribe en el chat: Antonio, estoy en el hospital. ¿Qué hace el pensamiento estático? ¿Se imagina qué? El hospital. Y le escribe mi hijo a la niña: ¿y qué se supone que yo haga con esa información? La niña, ¿qué hizo? Pues no le volvió a contestar a Antonio. Entonces Antonio me muestra: óyeme, mira que Luna no me contesta, no me está escribiendo. ¿Será que está brava? ¿Qué le pasa? Y le digo: devolvámonos. Pensamiento dinámico. ¿Qué te escribe Luna? Que está en el hospital. Oye, ¿quién trabaja en el hospital? Y me dice: ay, los médicos. ¡Pum! ¿Qué pasó con el gerente general y el prefrontal? La memoria, el hipocampo, giro del cíngulo, la zona reticular, todas se unieron en un dinamismo para decir: oh, por Dios, Luna está enferma. Porque es que estar en un hospital puede ser que yo trabaje en un hospital, tenga una tía en el hospital, vendan unos chicles ricos en el hospital, no sé, le encante, el papá trabaje en un hospital, o que Luna está enferma y está en el hospital. Esto es dinámico. Para Antonio, el hospital es un edificio, literal. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Entonces yo le tengo que enseñar a ser flexible, a colaborar. Todo esto le va a permitir tener amigos y que Luna le vuelva a escribir. Tener iniciativa. Luna, ¿cómo sigues? Me interesas. Ser responsable de mí y de los otros. Y por lo tanto, autogestionarme, ser agente. Ya para terminar, los padres ayudan a sus hijos a construir memorias exitosas en los desafíos cotidianos. Tendemos a sobreproteger a nuestros niños con TEA. El RDI nos enseña a no sobreprotegerlos. Algo que se llama el borde más uno. Este es el borde y mi hijo trabaja aquí. No pide el domicilio, no pone la mesa, no come solo, no hace una cantidad de cosas. No se sirve el arrocito, no se pone las medias, no le pide el juguete a la hermana. Entonces yo lo llevo al borde, lo desafío con mi compañía, lo dinamizo, le pongo un andamio, pero lo dinamizo. Le digo: ¿cómo se lo podrías pedir a tu hermana? ¿Necesitas ayuda? Levanta la mano si necesitas ayuda. Y después lo desafío un poquito más. Entra al cuarto a ver qué pasa. Pero tengo que desafiarlo desde la compañía para dinamizar el pensamiento y construir una sensación de seguridad en ambientes gradualmente más complejos y dinámicos. Una relación de pareja es dinámica. El amor es dinámico. A través de la corregulación, haciendo actividades cotidianas. Obviamente yo hoy no iba a hacer todo un curso de RDI, pero básicamente cuando uno ya entrena a los papás es en cosas que uno hace en la casa. Jugar juegos de mesa, sacar al perro a caminar, recoger el popó del perro, hacer cocina, tender la cama, lavar la ropa, enseñar un instrumento, bailar juntos, hacer coreografías con las manos. Es eso. Y a través de eso, estando conectados con una buena relación de guianza, yo desarrollo la inteligencia dinámica. ¿Cuál es el rol de un consultor de RDI? No ve a los niños, los ve 2 veces, solamente en una evaluación de guianza y después otra para una verificación. Trabaja con los papás, con papá y mamá, abraza a la familia, le permite a la familia recobrar la esperanza, los empodera, los informa de verdad de qué es el TEA. Evalúa esa relación entre los niños y el niño y sus papás. Entonces va a la casa, observa, graba, filma, tal, y hace un assessment, un informe de cómo está, no el niño ya tiene un diagnóstico, no las comorbilidades del niño, el niño ya tiene un diagnóstico, cómo es la relación de guianza. Reconoce los obstáculos de esa relación
y plantea estrategias para mejorar la relación. ¿Cómo? Acelerando o yendo más despacio en esa relación. El guía es guía del guía, es decir, el guía, el consultor, es guía de los papás son guías de su hijo. Muchísimas gracias. La invitación de esto es que el RDI nos enseña a ser arquitectos del cerebro de nuestros hijos. A mí me cambió la vida, como pasó en el cuento que les leí al principio. Mi hijo sigue con TEA, pero esto me empoderó a mí, me hizo responsable a mí, me enseñó a enamorarme de él, de su condición, me dio fuerza. Terminé con todos los mitos y sobre todo me di cuenta que cada momento, que cuando llegó aquí a las 6 de la tarde, cuando yo iba a comenzar con ustedes y me dijo, te necesito ya, inflexibilidad de pensamiento, yo vi no un problema, yo vi una oportunidad de enseñarle a corregularse conmigo. ¿Cómo? Haciéndole una pregunta abierta, desde una comunicación pausada, donde le hice contacto físico, multicanal, para decirle, es el momento. Si cambiamos el horario, en 2 horas pasa algo. Y si el horario no está bien mañana, es muy grave. Imagínate. Y él fue bajando de rojo a naranja, a verde y me dijo, te espero. Me respetó. Fue dinámico. Hizo muchas conexiones neurológicas en ese momento. Y como sabemos desde la neurociencia, como nos lo dice Cerebro, si lo hacemos una vez, lo podemos hacer siempre. Si hay una conexión que ya hicimos una vez, es cuestión de milenizarla. Así que muchas gracias, espero haber sido clara. Motivación, Amazon. Este es el libro de RDI Book, está en español. Es delicioso de leer, es para mí de todos los libros que existen en autismo, el mejor. Y no solo por la metodología, es porque, porque aquí no habla de la metodología, aquí explica qué es el autismo desde el RDI. Así que se los recomiendo de todo corazón para que lo disfruten. Muchísimas gracias.